tal? Me alegro muchísimo de que estés dedicando parte de tu tiempo a ver este nuevo vídeo. Muchas gracias. Lo has hablado con tu pareja. ¿Estáis decidiendo o sentís tal vez con nervios, pero a la vez con una fuerza interna que desconocíais? Es normal. Es una decisión muy importante que implica de forma proactiva a todo vuestro hogar. Es hacer algo desconocido, elegir un estilo de vida diferente a tu entorno. Es una decisión muy potente, enérgica, así que decides con tu pareja comentarlo con el resto de la familia. Las reacciones pueden variar desde la sorpresa hasta el miedo. Y llega ese momento en el que, aparte de preguntar qué es ¿qué? Destapan uno de sus mayores miedos. Pero si tiene que sociabilizar, ¿qué van a hacer todo el día en casa sin estar con otros niños? Eso no es sano. Para algo está el colegio. En este punto creo que hay que tener paciencia, dejar que expresen sus dudas, pero teniendo claro que sois la propia pareja quien decide sobre la educación de vuestros hijos e hijas. Respecto al tema de socializar, creo que es importante diferenciar dos aspectos. Socializar y convivir tienen diferentes matices. Convivir es vivir en compañía de otros, o sea, cohabitar. Socializar es el proceso por el cual aprendemos a vivir en sociedad a través de aprendizajes e interiorización de valores, normas, comportamientos y gustos. En la mayor parte de colegios, lo primero que enseñan, por muchas puertas abiertas y proyectos educativos fascinantes que ofrezcan, es que debes estar en silencio, sin moverte en una silla y... Puedes interactuar en los momentos que te den permiso, solo con personas de tu misma edad dentro del aula. Sin embargo, cuando una familia decide ser homeschooler, este concepto de convivencia no tiene sentido. Las personas aprendemos interactuando, escuchando, preguntando, probando. Necesitamos tener nuestras necesidades primarias cubiertas. Poder beber o comer cuando nuestro cerebro y cuerpo lo necesiten. Poder ir al baño o movernos, por ejemplo. Es antinatura. Choca con nuestras necesidades evolutivas tener que estar en una misma postura durante largos periodos de tiempo, sobre todo durante nuestra infancia. En nuestra familia vamos a extraescolares, vamos a cumpleaños, vamos a parques de bolas, hacemos excursiones con diferentes familias. Disfrutamos de una vida en la que socializamos relacionándonos con múltiples edades, con quien nos sentimos afines, no teniendo que relacionarnos por año de nacimiento. Para mí no tiene sentido, es como si el colegio fuese una realidad paralela a la vida. Otro tema en el que choca con el concepto de sociabilizar es que desde las aulas prima la competitividad. Sí, es cierto, cada vez más escuelas españolas se fomentan los trabajos por proyectos, pero sigue existiendo una base de competitividad por las notas, por ejemplo. Aún hoy en día existen escuelas en las que cronometran la rapidez de lectura. Desde aquí yo lanzo una pregunta. ¿Qué es más importante? La comprensión lectora, el disfrute de la lectura, saber cuál es la información necesaria para el aprendizaje, saber hablar en público leyendo un guión o lo rápido que leas. Para mí no tiene sentido que premien la rapidez cuando un porcentaje alto de la sociedad no entiende toda la información que aparece en un contrato. Tampoco entiendo por qué en la supuesta sociabilización escolar se sigue usando el término chivato o chivata. En la sociedad adulta, cuando eres testigo de alguna injusticia o sientes en primera persona algún tipo de agresión, lo puedes denunciar. Sin embargo, en la vida escolar se critica y aísla a aquellas personas que deciden ser valientes y pedir ayuda comentando lo que ha sucedido. Hay casos en los que se inicia esta crítica por el tutor o tutora, convenciendo desde educación infantil de que ser chivato o chivata es algo que está muy mal. Que lo que sucede en el colegio se soluciona en el colegio. Prosiguiendo con las propias familias, amenazando de que si eres un chivato o una chivata, nadie te querrá y te quedarás solito o solita
porque nadie querrá jugar contigo. Para mí no es moral, ni ético, ni lógico. Creo que somos la generación actual la que tenemos que mejorar y no dejar esa carga tan pesada a nuestros hijos e hijas. Estas son algunas de las razones por las que decidimos ser una familia homeschooler. Cada familia tiene sus propios motivos, como cada familia tiene su propia forma de organizarse. Para mí es necesario tener una planificación para poder tener una idea general y poder enlazar sus intereses con diferentes aprendizajes. A la hora de organizarse hay que tener en cuenta si es un hijo o una hija, si son varios hermanos o hermanas y las edades. En nuestro caso son dos con edades muy parecidas, con los que puedo ofrecer entornos a la par y si se necesita reajustar el nivel. Para empezar, busco las vacaciones escolares que hay en los colegios para poder plasmarlo en un calendario y así saber qué semanas o días hay fiesta. Aunque ya hemos escolarizado en un colegio americano, me siento más cómoda poder visualizar un calendario escolar en la comunidad en la que convivimos. Para mí es muy importante tener una agenda de homeschooler en la que voy anotando los conocimientos adquiridos y las metodologías que voy eligiendo según sea necesario, para poder tener un conocimiento de lo que van aprendiendo. Creo que es muy importante dejar constancia del proceso por dos razones. Si surgiese el caso, poder demostrar a la asistencia social que sí que existe una implicación activa por mi parte y que no hay abandono académico. Por otra, poder autoevaluarte, porque puede pasar que haya conceptos que te encanten, con los que te sientas más cómodo, más cómoda al enfocarlos, y sin embargo hay áreas que las vas dejando. A mí personalmente, las matemáticas. Las matemáticas era un área que sabía que me iba a costar enfocar de forma dinámica y amena. Así que busqué y conocí la web Aprendiendo Matemáticas con Malena Martín y realicé diferentes formaciones que me enamoraron. Actualmente, poder hacer esta materia y saber enfocar su utilidad en la vida diaria no me preocupa. Yo me siento segura y compruebo que ellos aprenden. Creo que es necesario reconocer cuáles son tus virtudes y trabajar ciertas carencias. Hay familias que prefieren estructurar su día a día con horarios predeterminados o con educajas. En nuestro caso, teniendo en cuenta que lo que me interesa que aprendan, junto con sus intereses, trabajamos por proyectos. He comprobado que cada uno de ellos tiene una forma de aprendizaje, así que aprovecho su insaciable curiosidad por el mundo. Todo depende del estilo familiar que seáis o el horario que decidáis llevar. En casa nos levantamos en un horario parecido todos los días. Nos sentimos que hemos descansado y que tenemos todo un día por delante. Voy a enfocar mi concepto desde primaria. Partimos de una misma rutina. Mientras preparo el desayuno, ellos juegan. Si ha habido alguna pregunta la noche anterior o quiero enfocar algún conocimiento, en el desayuno leo una noticia, respondo a la duda o vemos un vídeo muy cortito introduciendo el tema. Creo que es básico tener una conexión a internet, impresora y mínimo una biblioteca en tu entorno. A partir de ahí, tú decides junto con tu pareja en qué vais invirtiendo la economía familiar. Materiales, juegos de mesa, excursiones, visitas a museo, libros. En nuestro caso, valoramos la cuantía que tendríamos que invertir sumando los libros de texto, desplazamientos, comedor y según qué estilo educativo prefiráis si se le añaden las mensualidades. Así podemos gestionar el dinero según trimestres o proyectos. Poder promocionar un ambiente rico en estímulos a través de documentales, lecturas en familia, salidas educativas y, ¿por qué no?, libros de texto. Pueden ser de gran ayuda para saber cómo enfocar a organizarte o saber cuál es el nivel general. En nuestro caso, nos es de gran ayuda poder contar con la plataforma de Educandis. Es necesario poder saber delegar, priorizar en cada momento qué es lo realmente importante. Acompañar en algún conocimiento y hacer la comida después, o realizar las tareas del hogar mientras juegan o están inmersos en algún tema que les apasione.
Para ello, hablar entre tu pareja y tú. En la convivencia homeschooler da la gran oportunidad de poder flexibilizar cuestiones. Es muy importante dedicar tiempo diario a tu hijo e hija. Puede haber días en los que por enfermedad o cansancio necesitéis otro tipo de dinámica, pero en general, si tú te creas una rutina de compartir tiempo acompañando, aprovechar los intereses puntuales, finalizarás el día con la sensación de sentirte realizada y realizada. Aunque parezca que no, las horas pasan muy rápido. y puedes acabar, si no lo haces, con la sensación de que estás malgastando los días. El homeschool nos ayuda a conocernos mutuamente, a saber cuáles son sus intereses para poder enlazarlo y, como dicen Cena Caballero y Miri Alon, tirar del hilo. El tiempo que compartimos es de calidad, porque los aprendizajes están personalizados. Es necesario saber cuánto tiempo aproximado, según edad y nivel madurativo, pueden estar concentrados, para ofrecer diferentes pautas y evitar así exigir una atención superior a su maduración cerebral. Hay que evitar sobrecargar ni sobreexigir, puesto que acaba creando, según temperamentos, o una gran competitividad o sentimientos de motivación, inseguridad, disminuyendo así su autoestima. Puedes vivir épocas en las que tengas la sensación de saturación, de que tienes menos paciencia, menos creatividad. Para ello, hoy voy a recomendar algunos materiales. Imprimibles de Mineira. Tienen un coste muy económico. Orientación Andújar. Recursos gratuitos. Y BrainPop. Aplicación que puedes pagar para ver todo el contenido o ver un vídeo diario gratis. Muchas gracias por estar al otro lado. Espero que te haya sido útil. Un beso enorme.